Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos con ustedes nuevamente para estar compartiendo la palabra del Señor en este programa titulado Medianoche con Dios. A todos aquellos que estén sintonizando en esta hora, esta radio que el Señor nos ha dado, FM 98.9, Los Escogidos, les bendecimos desde aquí. Como siempre, en los controles está mi esposo. Shalom, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Amén. La gloria sea para el Señor. Hemos estado orando como siempre antes de arrancar el programa, adorando a nuestro Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Nuestro amado Dios, nuestro Abba, nuestro Padre amado, nuestro amado Jesucristo y el maravilloso Espíritu Santo. Damos la gloria a nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo la cuarta parte de esta serie que hemos titulado En verdad le creo a Dios, porque está lleno la palabra de incredulidad, de gente que no le creía a Dios, y todo el tiempo se habla de creer en Jesús, de aceptarlo, de recibirlo, porque de Él viene la salvación, de tener fe, y se habla muchísimo de la incredulidad, ¿no? De tanta gente que creía, de tanta disensión que había cada vez que Jesús pasaba por un lugar, y muchos creían en Él y tantos no creían y lo dejaban, lo dejaban de lado o vivían calumniándolo, hablando mal de Él, injuriándolo, porque la palabra de Jesús les chocaba. La verdad que es Cristo Jesús siempre va a chocar con aquellos que están en tinieblas, porque Jesús es luz, y aquellos que la reciben van a pasar de las tinieblas a su luz admirable. Entonces también cuando venimos nosotros a la luz, nos incomoda todas las personas que están en tinieblas. No es que no amemos a las personas, sino que nos molesta el pecado o las tinieblas que hay en ellos. Incomoda, entonces queremos estar en la luz que es Cristo y permanecer en Él y honrarle y adorarle y respetarle. No estar con nada que contamine. Antes de arrancar con los versículos, quería compartir en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hablando de la luz, ¿no? Estos versículos creo que ya los hemos compartido también en otro programa, seguramente de esta serie, pero hablando de la luz, fíjense, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 19, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿no? Hablando de Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz vino al mundo. Amén. Desde entonces, la luz está disponible, Jesucristo, para todos aquellos que lo quieran recibir y lo quieran aceptar. Él está a la puerta y llama, ¿no? Dichosos van a ser aquellos que abran la puerta y le den el lugar para que la luz pueda entrar y transformar sus vidas y pueda disipar toda tiniebla, y que no haya más tiniebla y oscuridad en todos aquellos que están siendo atormentados tantas veces por toda clase de espíritus en sus mentes, espíritus de suicidio, toda clase de espíritus que atacan a la mente, espíritus de esquizofrenia,
ataques de pánico, temor, depresión, angustia, ansiedad, o también espíritus de enfermedades, pecados. Entonces Él viene a transformar y a quitar todo eso, a alumbrar las partes oscuras de nuestra vida y a transformarlo todo, porque eso es lo que hace Jesucristo cuando viene. Vamos a arrancar entonces compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 22 y 32. Recuerden que estamos hablando, una pregunta es el título, ¿en verdad le creo a Dios? Ya vamos por la cuarta parte. Versículo 22 entonces, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá usted lo puede subrayar a todo lo que es importante, a todo lo que sería como la base de la fe. Si usted no tiene fe, no va a recibir nada. Acá dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, o sea, con fe, lo recibiremos. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan, decía acá Jesucristo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense cómo les hablaba él, parábola, esta es una parábola, ¿no? Parábola de los dos hijos, pero fíjense cómo él les hablaba, ¿no? Y les decía que vino Juan, y no le creyeron, pero vinieron los pecadores, los publicanos, las rameras, y le creyeron, y aún ellos viendo todo lo que él hacía, no se arrepintieron para creerle. Qué duros, ¿no? Qué duros de cerviz, qué duros de corazón, cómo les costaba creer, ¿no? Cuánta incredulidad. Vamos a ir ahí mismo al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 41 al 44. 27, 41 al 44. Acá fue la crucifixión y muerte de Jesús. Fíjense, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Qué tremendo esto, ¿no? Amén. Qué tremendo y cómo duele todo esto, ¿no? Pero todo tenía que suceder, ¿no? Pero fíjense de qué manera se burlaban de él, los fariseos, los escribas, los ancianos, que todos habrán tenido, por supuesto, su paga, su merecida paga, ¿no? Por el maltrato, la incredulidad, la dureza de su corazón, todo lo que ellos sembraron habrán cosechado, Y decían: Amén. si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué falta de fe, qué incredulidad, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a estar leyendo bastante los Evangelios. Marcos 1, 14, 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, acá hablando Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto lo puede remarcar en su Biblia porque es importantísimo, importantísima esta palabra de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esta sería como la base, ¿no? Y que no se predica ya casi en ningún lado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento. Acá se habla mucho de arrepentimiento, en esta radio usted puede escuchar y muchos dirán que siempre se repite lo mismo porque es realmente la base del evangelio, creer en Jesús, arrepentirse primeramente de los pecados, de nuestra vana manera de vivir y venir al camino de Jesucristo, seguirlo, reconocerlo a Él como el único Dios, reconocer al Hijo, reconocer al Padre, al Espíritu Santo, darle el lugar, pero primero arrepentirnos y reconocer que somos pecadores y que le necesitamos y que a través de esa sangre que Él derramó podemos ser limpios de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, de toda nuestra inmundicia, y pueden ser disipadas y quitadas todas las tinieblas cuando viene la luz de Jesucristo a nuestra vida. Amén. Continuamos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Este es muy conocido, lo hemos leído muchas veces, versículos 23 y 24, hablando de creer. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego dijo, ayuda mi incredulidad. Qué bueno es eso, que podamos reconocer que hay incredulidad en nosotros, que muchas veces nos parece que creemos, pero si no estaríamos recibiendo cuántos milagros, ¿sí? En verdad estamos creyendo. Amén. Estaríamos recibiendo cantidad de milagros si le creemos al Señor con todo nuestro corazón. Porque acá dice la palabra, lo que habíamos compartido primero en Mateo 21, 22, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Y acá, en Marcos 9, le dijo Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, pero luego se habrá dado cuenta que no estaba creyendo y dijo, ayuda mi incredulidad. Que el Señor nos ayude. Amén. Y podemos pedirle, si hay falta de fe, podemos pedirle que Él nos ayude y nos dé esa fe necesaria para creer en Él primeramente, que existen, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que Él es real, que hay un Dios que va a galardonar esa fe, así dice en Hebreos. Vamos a seguir compartiendo ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Acá dijo Jesucristo también, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Acá otra vez, Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a leer el versículo, dos versículos anteriores, desde el 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén. Ahí está clarito lo que dijo Jesús. Clarito lo que dijo Jesús. Damos la gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener fe. Vamos ahí mismo en Marcos, capítulo 16, versículo 16. Hasta el 18 vamos a leer. Acá decía Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo puede remarcar también. Las palabras Amén. que dice Jesús, las palabras que son tan importantes, la base, el cimiento donde usted tiene que pararse y atesorar esas palabras y realmente saber que las tenemos que cumplir para que se pueda cumplir la Escritura y lo que Él nos ha prometido. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no creemos en Él, por supuesto que vamos a tener una condenación eterna. Por eso es tan importante creer en Jesucristo y en la obra de la cruz, en lo que Él hizo, porque es así como vamos a ser salvos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero estas señales dice Amén. que seguirán a quienes, a los que creen. Hablando de creer, y tenemos que preguntarnos si en verdad le estamos creyendo. Es muy importante eso, para que podamos ver los milagros, las maravillas, el cumplimiento de promesas, las promesas que están acá en la palabra del Señor, promesas que hemos recibido de Él, que podamos ver ese cumplimiento si en verdad estamos confiando en Dios. Continuamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer un poquito antes, así usted puede entender cuando el ángel le habla a Zacarías. Vamos a leer lo que le decía el ángel desde el versículo 17, vamos a leer. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel le estaba diciendo que iba a tener un hijo, Juan el Bautista, y acá estaba dudando Zacarías, ¿no? Le estaba diciendo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Versículo 20 le dice el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjense. Amén. Qué castigo, ¿no? Quedó mudo por no haber creído a las palabras que traía el ángel, que eran palabras de Dios. Por eso es tan importante
creer a las promesas de Dios. Cuando recibimos una palabra, cuando usted lee una palabra, todas estas promesas que están acá en la palabra de Dios, tenemos que creer que se van a cumplir, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Él lo dijo y Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Continuamos ahí en el capítulo 8 de Lucas. Vamos a ir rapidito porque tenemos varios versículos más. Capítulo 8, vamos a leer el versículo 12. Fíjense acá hablando de la parábola del sembrador, Jesucristo. Capítulo 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. Fíjense, usted puede leer toda la parábola completa, pero acá está hablando de lo que hace el diablo, cómo viene y quita la palabra que fue sembrada, la palabra, la semilla que cae junto al camino, son los que oyen, dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, que es lo más importante, creer para ser salvos. Fíjense el trabajo del diablo, lo que hace. Usted ahora está escuchando esta palabra y tal vez empieza a creer esa palabra que está siendo sembrada en usted. Usted empieza a ser revelada esa palabra y comienza a creer, y el diablo viene sigilosamente y le roba esa palabra, la quita de su corazón. Por eso es tan importante que usted le pida a Dios que le ayude a guardar, a atesorar esa palabra, a escudriñarla, a meditar en ella, y que el enemigo no le robe esa semilla tan preciosa, esa palabra de Dios, que se haga real en su vida. Aleluya. Gloria Amén. al Señor. Versículo 49 y 50 de ahí mismo del capítulo 8. 49 y 50. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Acá hablando de la hija de Jairo. ¿Qué le dijo Jesús? No Amén. temas, cree solamente y será salva. El temor es un gran impedimento para que la palabra de Dios o las promesas puedan cumplirse. Es un gran impedimento el temor. Por eso tiene que desecharlo en el nombre de Jesús, para que no haya impedimento, para que las promesas o lo que usted está esperando recibir de Dios pueda recibirlo. Tiene que desechar el temor, Amén. la duda, la incredulidad, pedirle la ayuda al Señor, pedirle la ayuda a Dios, como estaba pidiendo este hombre que le dijo a Jesús: ayuda mi incredulidad, que sea quitada toda incredulidad en el nombre de Jesús, para que pueda recibir usted lo que está anhelando, lo que está necesitando. Vamos a ir a compartir varios versículos en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Fíjense cuando se fue formando la iglesia, los creyentes. Fíjense lo que dice acá el título: todas las cosas en común tenían. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué bueno eso, ¿no? Como estaban, dice acá,
habían creído y eran de un corazón y un alma. Toda la multitud que había creído. Qué bueno. Ahí Amén. estaba, ¿no? Un cuerpo, ahí estaba el cuerpo formándose, el cuerpo de Cristo. Capítulo 8, vamos a continuar todos estos versículos acá en el libro de Hechos. Vamos a ir. Capítulo 8, versículo 36 y 37. Acá usted puede leer completo, no estamos leyendo solo las partes donde se habla de creer en Dios, los versículos que hablan de incredulidad. Felipe y el etíope, es la historia esta, usted puede leerla completa. Vamos a leer entonces el versículo 36 y 37. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bueno, ¿no? Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué importante es eso. Si crees, le dijo Felipe, de todo corazón. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Vamos a continuar ahí, en Hechos. Capítulo 10, versículo 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Todos los que creyeren en Él, en Jesucristo, recibirán perdón de pecados. Para eso murió Jesucristo, para que nosotros seamos redimidos, limpiados, justificados, reconciliados con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Vamos a continuar ahí en Hechos. Fíjense cuánta palabra hay acá en Hechos, hablando de creer en Jesús. Capítulo 11, versículo 20 y 21. Dice acá el título: la iglesia en Antioquía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es lo que no vemos mucho. Amén. En este tiempo, que crean y que se conviertan. Usted puede ver grandes multitudes de gente que hay saltando, cantando, pero realmente no se ven convertidos. Puede haber grandes multitudes, muchas veces, que se agolpan, que se juntan para gritar, para hacer bullicio, pero cuando se alejan de ese lugar, realmente se va a notar los que se han convertido a Jesús, los que en verdad le creen y llevan la luz de Cristo, los llevan a Cristo dentro suyo y son en verdad templos del Espíritu Santo. Se va a notar por los frutos, así dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Se va a notar en verdad. Amén. Si tienen a Cristo o si simplemente lo nombran nada más, pero no tienen nada de la luz. Ahí se va a notar si son tinieblas o si en verdad son luz. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. No se olvide Amén. Que estamos en los últimos tiempos, donde tenemos que guardar nuestras ropas, nuestro corazón, guardarnos de toda inmundicia, de no ser engañados, porque dice la palabra que el diablo va a querer
apartar del camino Amén. aún a los propios escogidos. También dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a ir, continuamos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No por la ley, sino por Jesucristo. En él es justificado todo aquel que cree, por fe. Por la fe en él, Amén. por creer en él, somos justificados. Aleluya, gloria al Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Continuamos ahí, capítulo 14, del versículo 1 al 7. Pablo y Bernabé en Iconio, dice acá. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó, dice acá la palabra, una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Creyó, dice acá. Versículo 2. Mas los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjense lo que estaban haciendo ahí los judíos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Fíjense qué constancia, Amén. qué perseverancia con todo lo que les hacían, cómo ellos continuaban predicando el Evangelio, porque Cristo realmente moraba en ellos, el Espíritu de Dios moraba en ellos, realmente ellos sí que eran convertidos, convertidos al Evangelio, convertidos a la fe, convertidos a Cristo, y por eso perseveraban, cueste lo que cueste, perseveraban en la fe. Así es lo que debe suceder hoy en día, porque dijo Jesucristo, bienaventurados todos aquellos que tuvieran que padecer por su causa, por su nombre, por llevar la palabra, por llevar el Evangelio. Bienaventurados les llamó Jesús. Vamos Amén. a continuar ahí. En Hechos capítulo 16, del versículo 26 al 31. Entonces sobrevino de repente, acá cuando estaban encarcelados en Filipos, usted puede leer todo completo desde el versículo 11. Vamos a leer nosotros desde el 26 al 31. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando estaban Pablo y Silas encarcelados. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Amén. Otro versículo que puede remarcar, que son las bases, donde tenemos que estar firmemente parados y nada nos tiene que mover de ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted cree, va a ser salvo usted y su casa también, porque usted va a estar orando por su familia, orando por sus hijos. Usted, mujer, madre, va a estar orando, hija, va a estar orando por sus padres, por su familia. De eso se trata entonces el Evangelio, de creer en Jesucristo para poder ser salvos. Ya casi vamos terminando. Capítulo 18 de Hechos, versículos 7 y 8. Dice acá Amén. Pablo en Corinto, versículos 7 y 8. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Cómo creían en ese tiempo, cómo se fue formando todas las iglesias, ¿no? En distintos lugares, cómo se fueron formando, cómo creían en Jesucristo, y así fue como nació la iglesia. Pero hoy en día podemos estar viendo la apostasía, la apostasía que está sucediendo, y todos los que van apostatando y abandonando la fe, cuando tenemos que estar más firmes que nunca, porque la venida de Jesucristo está pronta. Vamos Amén. a compartir este último versículo, entonces, capítulo 19 de Hechos, versículo 1 y 2. Vamos a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense, Amén. Qué tremendo, Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Él les dijo si lo habían recibido cuando creyeron. Ellos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo, como dice la palabra, esta persona, esta maravillosa persona que viene a morar en nosotros cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted le acepta, cuando usted le reconoce como su Señor y su Salvador. En un ratito vamos a estar haciendo esa oración tan importante para que su nombre pueda ser anotado en el libro de la vida. Es muy importante creer en Jesucristo. Amén. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestra antigua vida, de esa vida mala, llena de pecado, de todas esas malas decisiones que hemos tomado estando sin Cristo. Cristo nos perdona, el Padre nos perdona, somos limpiados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo que derramó en la cruz, somos reconciliados con nuestro Padre amado. Dice la palabra que a todos los que creen en Jesús, a todos los que le reciben, eso nos da derecho, nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya no hay Amén. judíos, no hay griegos, ya somos todos hijos de Dios. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo, y vivimos confiando en Él, cimentada nuestra fe, parados firmes en la roca que es Cristo, esperando la venida, la manifestación de nuestro amado Jesucristo. Y Él va a ser nuestra fortaleza, el Espíritu Santo nos va a fortalecer para Amén. caminar en este camino angosto que cuesta,
Él va a ser nuestra guía, nuestra fortaleza. Él nos va a llevar a toda verdad, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que usted pueda recibir a Jesucristo para que venga a morar el Santo Espíritu de Dios en usted y nunca más esté solo. No vamos a estar más solo, vamos a poder hablar con nuestro Padre amado como hablaba Jesucristo, cuando usted lo puede ver en los evangelios, como Él se apartaba, se iba al monte a hablar con el Padre. Nosotros también tenemos un Padre amado y vamos a poder estar hablando y teniendo esa comunión con toda libertad con Él. Así que en un momento vamos a estar haciendo entonces esa oración de fe tan importante y antes vamos a estar como siempre orando por la nación de Israel. Aleluya. Pedimos al Señor que esté fortaleciendo a su pueblo. Usted, si mira las noticias, nosotros no miramos mucho, pero igual nos enteramos de muchas cosas y sabemos y nos duele, ¿no? Porque podemos ver acá todo lo que hemos compartido en la palabra, hablando de creer en Dios, y vemos que los judíos, las cosas que hacían y aún hoy en día, tantos no aceptan a Jesucristo ni reconocen que Jesucristo pasó por esta tierra. Podemos ver la incredulidad con que se movían, pero nosotros no hablamos mal del pueblo de Dios, sino que dice la palabra que a todos los que bendicen a su pueblo van a ser bendecidos, y aquellos que lo maldicen van a ser también maldecidos por Dios. Así que nosotros bendecimos a la nación de Israel y pedimos que muchos en este tiempo puedan reconocer que Jesucristo vino, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia, a su pueblo, para que muchos de ellos puedan ser salvos. Pedimos al Señor por eso y no tengan que pasar por esa tribulación que está escrita. Usted lo puede ver en todas las profecías, los libros proféticos, el Apocalipsis, la Revelación. Puede ver en la palabra todo lo que se habla del pueblo de Dios. Nosotros lo bendecimos la nación de Israel y pedimos que sean guardados, que muchos puedan ser salvos, que todos puedan ser salvos aún en la tribulación que también Dios va a tratar con ellos, puedan ser todos salvos. Amén, gloria a Dios. Amén. Bendecimos a su pueblo, al pueblo de nuestro Dios Todopoderoso. Y ahora usted, si quiere hacer la oración de fe, que es una sencilla oración para recibir a Cristo en su corazón, y aun si se ha alejado, también vamos a hacer la oración de reconciliación. En esta hora le pedimos que usted pueda tomarse este tiempo tan importante, el tiempo más importante de su vida, la decisión más importante de recibir a Cristo, de decidir usted seguirlo y empezar a vivir una nueva vida en Él, porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Amén. Le invito a que usted, ahí donde se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos y pueda repetir con todo su corazón esta oración. Dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Y si usted es un hijo pródigo, se ha apartado del camino, dígale al Señor en esta hora que decide volver. Dígale: decido volver, Señor amado, al camino, al único camino que eres tú. Te pido perdón por haberme alejado. Te pido que me ayudes, Señor, que renueves mis fuerzas, que me ayudes a continuar en el camino angosto que eres tú.
porque no quiero alejarme de Amén. ti. Te doy gracias, Señor. Amén. 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 Damos la gloria al Señor. Si usted se ha reconciliado con Él o ha hecho esta oración por primera vez, el Santo Espíritu de Dios ha venido a morar en usted y pedimos que Él lo guíe y lo lleve siempre a toda verdad que es Él. Recuerde de que hemos estado hablando y vamos a continuar varias partes más porque es tan importante el creer en Él, es lo más importante, ¿eh? En verdad le creo a Dios que usted pueda estar meditando en esta palabra, examinándose, haciendo un balance y viendo, pidiéndole al Señor que si usted tiene falta de fe, que si usted no le ha estado creyendo porque no ve los milagros cumplidos, lo que usted está anhelando, entonces pídale al Señor que le ayude a su incredulidad, que le dé más fe, que le dé más fe porque dijo Jesucristo que al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Les Gloria a bendecimos desde aquí y nos estamos despidiendo entonces hasta nuestro próximo programa de Medianoche con Dios. Shalom. Shalom, bendiciones. La paz del Señor sea con ustedes.